Para esto, Lucas capítulo 5 en el versículo 17, dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? ¿Tienes tu Biblia? Lucas capítulo 5, versículo 17. La prédica se llama Hacer visible lo que no se ve. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Vamos a detenernos aquí. Y a través de la historia, Dios escogió un pueblo, ¿verdad? Dios escogió un pueblo no por ser el más poderoso, lo escogió no por ser los más sabios, los más económicamente talentosos o poderosos, o con un ejército bélico muy capaz, talentoso, sino escogió a un pueblo que sufría. Escogió a un pueblo que pasaba situaciones de esclavitud, un pueblo que clamaba por la libertad, un pueblo que quería experimentar el poder tener esa paz, y Dios los escogió y los sacó de esa esclavitud en la cual podían estar viviendo, ¿verdad? Después, dentro de ese pueblo pone a una de esas tribus para que pudieran ser ese sacerdocio especial. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuál tribu era? Leví. Pero con el paso de los años, ese sacerdocio solamente se podía transmitir por herencia. Si eras parte de esa familia, solamente así podías ser sacerdote, ¿verdad? De tal manera que entonces llega el momento en que ese sacerdocio que se transmitía por herencia, que era solamente a esas familias que podían formar parte de ese sacerdocio, pero además quien presidía el sumo sacerdote era una vez al año. Escogían a una persona, de tal manera que esa persona ocupaba ese cargo una vez en su vida prácticamente. Como consecuencia después, para otros que estaban a su alrededor, nosotros no vamos a poder estar en la presencia de Dios como lo hace un sacerdote, y surgen los fariseos, ¿verdad? ¿Sí recuerdas qué quiere decir fariseo? ¿Alguien sabe? Mi cuate, tú que estás ahí, ¿no? ¿Jesús? No. ¿Tampoco? ¿Emilio? ¿Tampoco? ¿Alguien? Era una persona religiosa en su época en la que recibía servicios Fariseo, gracias. Fariseo era alguien que se consideraba, o su palabra significa apartado, separado de. Esos hombres en ese deseo de querer servir a Dios, de querer estar en esa intimidad con Dios, formaron precisamente entonces ese grupo, familia, de tal manera que ellos buscaban apartarse, vivir una vida santa, una vida consagrada para Dios. Ellos no eran ese linaje que venía ya por herencia, pero como consecuencia ellos buscaron tener esa intimidad con Dios, consagrarse a Dios, servir a Dios, vivir para Dios. Pero de la misma manera, así como todo ese linaje de sacerdotes, los saduceos, después se corrompieron con el paso del tiempo. Llega el momento, en este tiempo, cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús llega a un lugar donde conocían de Dios, hablaban de Dios, practicaban una religión, pero que había mucha corrupción. Había muchas situaciones que ya no se vivían como tal. Entonces,
Dice que en este momento Jesús está enseñando, hay una multitud a su alrededor, y entre estas personas que llegan, dice, eran fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y también de Jerusalén. Jesús, cuando empezó su ministerio, dice que mucha gente le buscó, que mucha gente quería escucharlo, que mucha gente quería estar con él. Multitudes, hablamos de miles, que querían escuchar, que querían ver sus milagros. Y entonces, dentro de esas personas que le acompañan o que buscan escucharle, dice que había fariseos y maestros de la ley, los cuales no estaban ahí por ese corazón de apartarse para Dios, consagrarse a Dios, que había sido su inicio de ese movimiento o grupo o no religión, porque era dentro del mismo judaísmo. Pero era como, queremos cambiar todo eso que está corrupto, todo eso que se ha contaminado, queremos cambiarlo, consagrándonos a Dios. Pero con el paso del tiempo se perdieron también. Se llenaron de orgullo. Pensaban, nosotros somos mejores, porque nosotros sí conocemos las Escrituras, porque nosotros sí sabemos cada uno de esos mandamientos. Y ese orgullo los llevó a tratar a los demás con desprecio, a emitir juicios, a condenar a los demás. Puedes leer, y te la comparto acá para que la tomes ahí en tus notas, porque Mateo 23 da una reseña muy específica acerca de quiénes eran estos hombres. Mateo 23 dice así: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes, dice, deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Y bueno, puedes seguir leyendo todo lo que dice. Y empieza a hablar cada vez de una manera más fuerte, porque dice: raza de víboras, sepulcros blanqueados y hipócritas, ¿no? Es muy fuerte lo que empieza a hablar Jesús. Y dice: buscan una posición, buscan un lugar de honor, buscan que todos los vean, buscan que les reconozcan. A ese grado se perdió ese grupo que un día tenía muy buenas intenciones y que eran correctas. Incluso Jesús dice: escúchalos, obedece lo que te digan, porque tienen razón, porque interpretan la ley de Moisés. Dice: obedécelos. Pero dice: no sigas su ejemplo. ¿Por qué? Porque solamente predican un mensaje que no practican, un mensaje que no llevan a cabo. Hoy, para nosotros esta enseñanza, hermano, es un llamado, una alerta para que podamos abrir nuestros ojos, para que podamos abrir nuestro entendimiento. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy caminando hoy yo? Estos hombres estaban ahí para poder escuchar en qué se va a equivocar, qué va a decir, donde podamos agarrarlo para poder condenarlo. Estaban ahí también porque había envidia. ¿Cómo este hombre puede jalar tanta gente, mover tanta gente? ¿Por qué lo siguen tantos? ¿De qué habla? ¿De qué predica? Pero en cada uno de esos momentos no encontraron en Jesús una falta, no encontraron de qué acusarlo, no encontraron en él un pecado. Y estaban ahí entonces, no para
escuchar un mensaje que transformara su corazón, no con un deseo de quebrantar su corazón, de reconocer su condición espiritual, sino más bien con una actitud de juicio. Recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia, o la primera vez que me invitaron a una reunión, porque no fue a la iglesia. Y te das cuenta que muchas veces sí pensamos así. A ver, ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Y ser muy crítico. Bueno, esto tal vez que dijo está bien, pero esto está mal, ¿no? Por esto otro, por aquello, ¿no? Basamos muchas veces nuestra confianza, nuestra fe, nuestra credibilidad en el ejemplo de otros, para bien o para mal. No creo en Dios porque mira, fulanito dice que es cristiano, mira cómo vive. Pues yo no creo en Dios. O sí creo en Dios porque fulanito que es cristiano me ayudó tanto, me dio. Estoy muy agradecido, creo en Dios entonces. Pero entonces mi fe está en base a lo que los demás hacen, a cómo se comportan los demás. Y me vuelvo entonces crítico. Soy alguien que emite solamente juicios, o con una fe muy pobre, si es que la llego a tener. Y entonces solamente voy a escuchar un mensaje. Pero no soy un hacedor de ese mensaje. Fíjate lo que expresa más adelante, versículo 18. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla, en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Imagínate la escena, está todo saturado, todo lleno, muchísima gente buscando escuchar ese mensaje. De repente dice la escritura que llegan 4 hombres con un paralítico. Esta versión solamente nos dice que llevaron, o este evangelio, perdón, nos dice que llegaron unos hombres llevando una camilla, en una camilla un paralítico. Pero esta escritura está en otros evangelios y hace referencia a esos 4. De tal manera que se puede entender que uno iba de cada orilla, ¿verdad? Para poder subir. ¿Has tratado de subir unas escaleras a una persona, un hermano, una hermana, en una silla de ruedas? De repente, cuando tú la empiezas a cargar, es bien complicado. Tienes que llevar el equilibrio, tantito se te desequilibra, el que va adelante la levanta un poquito más y sientes que la andas aventando ahí de cabeza, ¿no? O de repente me decía un hermano en estos días, hoy no te voy a poder ayudar porque ya me lastimé la cintura. De que no le cargas bien, no le calculas el paso y te lastimas, ¿no? Y estoy hablando de subir unas cuantas escaleras a una persona en una silla de ruedas. Imagínate a un paralítico. Dice que va en una camilla, dice, es una camilla donde lo lleva, no es silla de ruedas, ¿verdad? Entonces lo más obvio pues es que está acostado, ¿no? Y para poder subirlo, no sé si subieron una escalera, no sé si dos se subieron, lo jalaron, no dice cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero dice que lo subieron al techo. Tal vez le pidieron incluso a alguien más que les pudiera ayudar ahí a ellos, ¿no? Y de repente ya que están arriba, dice que abren un hueco para poder bajar al paralítico enfrente de Jesús. Imagínate que estamos aquí en la clase y de repente empiezas a escuchar ruido allá arriba y en lugar de estar escuchando lo que Jesús está hablando, de repente todos ya están mirando para arriba. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, de repente yo creo que ahí se les cayó un pedazo de teja o un pedazo de piedra, no sé, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver o qué aprendemos a través de esta enseñanza? Como iglesia, como ese pueblo de Dios,
Solos, hermano, nos vamos a morir espiritualmente. Solos, como este paralítico, él solo no podía estar en la presencia de Jesús. Este hombre solo por sí mismo no podía llegar ante Jesús. No podemos estar en su presencia, no podemos llegar. Solos no vamos a poder lograrlo. Necesitamos de personas a nuestro alrededor. No importa los años que tengas en la fe, necesitamos personas a nuestro alrededor que nos ayuden. Estas personas pudieron trabajar en equipo. Como te decía, de repente si uno le sube mal, le baja, se nos cae el que está ahí en la camilla, ¿no? Entonces hay que trabajar en equipo. Camínale al mismo paso. Si uno camina antes y otro camina después, te andas atorando, te tropiezas. Puede parecer algo tan simple, ¿verdad? Lo cargaron en una camilla y ya, ¿no? Si quieres al ratito haz la prueba y cargas a uno de los hermanos aquí, ¿no? Y tratas de avanzar unos cuantos metros para que te des cuenta cómo es. Trabajar en equipo entonces es coordinarnos, es ponernos de acuerdo. Trabajar en equipo es hacer a un lado mi propio criterio, mis propias ideas, para poder entonces considerar lo que los demás piensan, lo que los demás creen, para poder avanzar en ese mismo ritmo, para poder trabajar en esa misma dirección. Hacer a un lado todos los obstáculos que se presenten. El hecho de llegar, dice que quisieron pasar, no sé si llegaron y encontraron ahí la gente amontonada, le dicen, oye, dame permiso porque quiero pasar y poder estar allá delante de Jesús. No sé si el hermano que estaba ahí le dijo, pues yo también quiero estar aquí, ¿no? Por eso llegué temprano. De tal manera dice que se tuvieron que salir para poder buscar otra forma. Pero no se quedaron con los brazos cruzados, no se rindieron, no tiraron la toalla, pues no se pudo y ya, ¿no? No. Se determinaron, tenemos que llevar y tienen que estar en la presencia de Jesús. No sé si para ellos era claro, tal vez es la última oportunidad que va a tener este hombre de estar delante de Jesús. No lo sabemos. Pero para ellos, esos obstáculos no fueron un problema, los hicieron a un lado. Su determinación, su perseverancia, los llevó precisamente a esforzarse, sacrificarse, invertir sus recursos, su tiempo, lo que fuera necesario, para que ese hombre pudiera estar delante de Jesús. Hoy, hermano, como iglesia, necesitamos regresar a un principio que es muy sencillo, pero muy poderoso. Nuestras charlas bíblicas. Es un grupo pequeño. En ese grupo pequeño tú puedes detectar como que te me estás acalambrando, hermano, como que te me estás enfriando. Hey, no te hemos visto últimamente, no has llegado. En ese grupo pequeño se detectan mejor las necesidades y las diferencias. Me enojé con este hermano porque yo preparé una cena y nadie llegó, ¿no? Se expresa, se da a conocer nuestro corazón y podemos ayudar y podemos invertirnos en la vida de otros. Es lo más poderoso que podemos tener. Una clase, una prédica te puede ayudar, claro que puede motivarnos, claro que puede inspirarnos, pero en la charla bíblica tú das seguimiento a esa enseñanza. Hoy, después de este regreso que hemos estado teniendo, ha sido muy desafiante. Para muchos hermanos no puedo asistir porque mi trabajo, porque la escuela, porque hay diferentes situaciones. Y quiero aclarar que sí hay situaciones que son delicadas para que tú no estés. Sí las hay. Pero no por la cuestión de comodidad. No porque yo mejor me conecto por Zoom, ¿no? Yo después me pasa la clase y después la veo, ¿no?
No porque hoy quiero descansar, quiero estar en casa, no, es por pereza, es por egoísmo, por lo cual no estoy dispuesto a esforzarme. O de repente podemos ver donde podemos asistir a una charla, sí, pero una vez cada mes, ¿no? Podemos pensar, no, ¿para qué tan seguido? ¿Para qué tan cada semana? ¿No? Eso ya es fanatismo, ¿no? El poder regresar a esos grupos pequeños donde podemos, te decía, ayudarnos, servir a otros, donde podemos evangelizar mucho más fácil, porque podemos invitar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de una manera, ya no tienen el pretexto